Vamos a platicar el día de hoy sobre la Encuesta Nacional de Inteligencia Artificial Generativa. La Secretaría de Educación Pública, la SEP, le preguntó a un montón de gente, estudiantes y docentes, ¿qué onda con la inteligencia artificial? Y por supuesto que hay datos muy interesantes que le corresponderá revisar a personas dedicadas a la docencia, a la sociología, a la política, pero aquí desde la perspectiva de la psiquiatría, de la psicología, de la salud mental, surge un dato bien interesante, y es que un pequeño grupo, pero cada vez más representante, está utilizando en las universidades, en las escuelas, la inteligencia artificial con fines específicos del cuidado de su salud mental. Vamos a platicar un poco sobre esta encuesta nacional de la inteligencia artificial generativa, pero con énfasis en temáticas de salud mental. Vamos a comenzar con este podcast que se llama Supracortical. Supracortical. Tu mente, tu salud. Con el psiquiatra Rafa López. Síguelo en todas las redes como @RafaLópezDR. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro, y Supracortical es solo una de ellas. Les doy la más cordial bienvenida al podcast de Supracortical. Yo soy Rafa López, soy psiquiatra, y el día de hoy vamos a platicar de esta ENIAG, ENIAG, Encuesta Nacional de Inteligencia Artificial Generativa, que se publica en 2025, pero empieza a hacerse popular en 2026, y que vale la pena que le demos una revisada, trae datos interesantes. De inicio, entender que esta encuesta nacional sobre el uso, la percepción de la inteligencia artificial generativa en la educación superior, la ENIAG 2025, fue realizada por la Secretaría de Educación Pública, la SEP, a través de la Subsecretaría de Educación Superior. Participaron en ella 1.5 millones de estudiantes, más de 163,000 docentes y cerca de 2,900 instituciones de educación superior. Hay un viejo amigo en mi historia que dice: por sus números los conoceréis. Esta frasecita sacada y parafraseada un poco de la Biblia, donde se dice que por sus frutos los conoceréis. Oye, ¿tú quieres saber de qué tipo de árbol es este que tengo aquí enfrente? Bueno, pues espérate a que dé frutos. Si da manzanas es manzano, si da peras es un peral. Y entonces, por sus frutos los conoceréis. Muy importante frase para todas las relaciones interpersonales. Ya sabes que mucho de lo que hace famoso el personaje de Cristo es que era brillante en hacer parábolas, analogías, imágenes mentales, que son importantísimas para que entendamos el mundo. Y bueno, ya hemos platicado, por ejemplo, de temas de relaciones de pareja y de cómo por sus frutos los conoceréis. Les he dicho, en una relación de pareja, especialmente cuando hay una relación conflictiva, es muy importante que te tapes los oídos y abras los ojos. Las relaciones de pareja, sobre todo cuando llegan a un cierto nivel de toxicidad para ambos y se vuelven una situación complicada, pues muchas veces están basadas en palabras. No, es que mira, yo te amo, es que tú no entiendes, es que tú estás mal, es que yo creo, es que tú piensas, es que no fue así, es que en realidad es que bla, 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 bla. Y hacemos eso que en México le llamamos dorarte la píldora. Igual te vas a tomar la píldora, pero no, hombre, esta es de oro, esta es maravillosa. Y entonces, en las relaciones de pareja es importante taparse los oídos y observar. Por sus frutos los conoceréis. Y en esto son especialistas los estadistas. De hecho, ¿no? Desde Galileo Galilei para acá, cuando empieza a tomar forma la ciencia moderna a través del método científico de la observación de hechos, de la observación y análisis
de números y de datos es que empezamos a hacer ciencia y es lo que ha hecho, bueno, hiperrevolucionarios los últimos 100 años de la humanidad. O sea, de 300,000 años que tenemos en la existencia, de los 2,000 y cacho años de la era moderna, pues es en los últimos 200, 300 que hemos hecho cosas maravillosas, pero particularmente los últimos 50, 100. Y eso se debe a que analizamos números. Entonces, instituciones como el INEGI, encuestas nacionales como esta que hace la SEP, se vuelven muy importantes porque no están basadas en opiniones. Todavía hay mucha gente que voltea a ver el mundo desde su perspectiva, desde el cristal con que lo mira y no desde los datos duros. Aquí lo que hace la Secretaría de Educación Pública es sacar una fotografía y decir, mira, en la educación superior, es decir, ¿no?, en las universidades, recordemos que tenemos la educación básica que tiene que ver con la primaria, con la secundaria, la educación media, pero luego llegamos a la educación superior, donde ya estamos hablando de licenciaturas y demás, y la educación de posgrados, ¿no? Ahí la gente está utilizando sí o sí inteligencia artificial. Oye, ¿y para qué está utilizando las personas que están en esta educación superior la inteligencia artificial? Bueno, mira, no sé. Vamos a preguntarles y que nos digan. Saquemos una fotografía en 2025, saquemos una fotografía en 2027, 2030, 2033. Y conforme vamos haciendo fotografías, entonces vamos haciendo la película. Y entonces podemos ir viendo si esta película de la inteligencia artificial es comedia, es de terror, es de drama. ¿De qué va la película de la inteligencia artificial? Pues solo lo podemos saber a través de sus fotografías. Y entonces, pues se encuesta a 1.5 millones de estudiantes, a 163,000 docentes, a poco más de 2,900 instituciones de educación superior. Es un montón en México, por supuesto, ¿no? La encuesta no fue diseñada para analizar temas de salud mental, fíjate en esto. Pero, aunque su objetivo principal era conocer cómo se estaba utilizando la inteligencia artificial generativa en la educación superior mexicana, surge un dato. Resulta que cerca de 100,000 estudiantes de los encuestados validados reportaron que están utilizando la inteligencia artificial con fines de apoyo a su salud mental. Y entonces, bueno, es interesante sobre todo porque no es un dato que se estaba buscando de inicio, ¿no? La pregunta era genérica. Oye, ¿y en qué utilizan las personas la inteligencia artificial? Pero particularmente las personas que están en la educación superior. Vamos a pensar en los universitarios. ¿Para qué están utilizando la inteligencia artificial? Bueno, pues mira, para hacer tareas así, para planear cosas de esta manera, para esto, para lo otro, para aquello. Y para contender con su ansiedad, con su depresión, con sus angustias, para resolver temas de relaciones de pareja, surge el tema de la salud mental y entonces a mí mi algoritmo me dice, oye, no, ya sabes que el algoritmo llega y te da un codazo y te dice, oye, ¿ya viste esto? Fíjate que en la educación superior las personas están utilizando la inteligencia artificial generativa para atender su salud mental. Entre otras cosas, porque a diferencia de en el podcast de Supracortical, cuando mando una pregunta a SOS, pues Rafa se tarda meses en contestarme y me da una respuesta de 10 minutos, pero pues ahí queda. Mientras que la inteligencia artificial, pues está ahí disponible todo el tiempo. Y entonces, ¿qué está pasando? Oye, ¿pero le sirve o no le sirve? Y entonces volteamos a ver esto, ¿no? Es muy interesante cómo algo que no estaba en nuestra mente, vaya, en la pandemia, ¿no? Estoy hablando de hace 6 años, algo que no estaba en nuestra mente a lo mejor hace 3 y que tal vez llevamos año y medio, no sé cuándo empezaste a ver tú la temática de ChatGPT y la inteligencia artificial, pero era una cosa pues ínfima
que casi nadie sabía y de repente ¡pop!, se posicionó y todo el mundo está hablando de eso. Oye, ¿qué nos está pasando con esto? Bueno, pues hagamos algunos números. Entonces, de estos casi 100,000 estudiantes, 92,000 estudiantes que reportaron utilizar la inteligencia artificial con fines de apoyo emocional, se analiza que entonces su representación es de cercana al 6%. Uno de cada 16 estudiantes de educación superior están utilizando la inteligencia artificial con fines de atención a su salud mental. Este cálculo debe considerarse como un aproximado, pues no fue una pregunta específica del estudio, pero sí entender que el uso emocional de la inteligencia artificial es aún una minoría, al menos entre lo que se reportó en la encuesta, pero que ciertamente se está utilizando. Hay una tendencia clara. Mira, pensemos en el mundo de la diabetes. Estoy seguro que conoces a muchas personas diabéticas, a muchas. La diabetes es una epidemia importante que tiene que ver con las ciudades, que tiene que ver con nuestros hábitos, que tiene que ver con nuestra alimentación, con nuestro sedentarismo, que tiene que ver con nuestro insomnio. Y la diabetes pues trae números más o menos de ese porcentaje, dependiendo a quién le preguntes. Pero cuando tú superas un 1% en el mundo de la salud pública, ya te está hablando de un dato importante. Cuando hablas de 3, 5%, cuando hablas de 10%, ya son números muy serios. Bueno, así como tú conoces a alguien con diabetes, tú conoces a alguien que está utilizando inteligencia artificial para manejar sus emociones, sus relaciones interpersonales, sus pensamientos, sus tomas de decisiones desde una perspectiva más personal. Muy probablemente tú que me estás escuchando, por el tipo de público que me escucha, has utilizado la inteligencia artificial con fines de atender tu salud mental. Entonces se vuelve verdaderamente relevante voltear a ver qué está pasando con esta temática. Entonces, de esos 92,000 personas que representan este fenómeno, pues hay una relevancia suficiente y un grado que debemos de voltear a ver con fines de estudio. Vamos a platicar un poco más de los resultados de esta encuesta nacional sobre el uso y la perspectiva de la inteligencia artificial generativa que se hizo en 2025. Regresamos después de un pequeño corte. Estamos de regreso platicando sobre el uso de la inteligencia artificial generativa en las personas de educación superior y que además, pues particularmente la utilizaron con fines relacionados al tema de la salud mental. Entonces, de las personas que dijeron, oye, sí, yo utilizo la inteligencia artificial generativa con fines de atender mi salud mental, pues los resultados nos dicen que el 63.4%, o sea, poco más del 60%, más de la mitad de los que la están utilizando para esto, la buscó con fines de tener consejos sobre el manejo de la ansiedad, el estrés y la depresión. Y esto evidentemente coincide con lo que vemos los psiquiatras en el consultorio, con lo que vemos las personas que nos dedicamos al mundo de la psicología, de la psiquiatría, con los profesionales de la salud mental. Se ha vuelto, sin duda alguna, una epidemia brutal el tema del estrés y luego de la ansiedad y por tanto de la depresión, que son palabritas que pueden sonar como a lo mismo, pero que no lo son. Tenemos que recordar que el estrés es una palabra que no viene del mundo de la psicología o de la psiquiatría. El estrés no se origina en el mundo de la medicina. El estrés no se origina en el mundo de la salud mental. El estrés es una palabrita que viene de la mecánica, que viene de la física. El estrés tiene que ver con los materiales y con la presión que soportan. El estrés es la tensión sostenida sobre un punto.
vivimos cada vez más en una época de profundo estrés, pero el estrés no es el tráfico o no solamente es el tráfico. El estrés es un problema donde se nos prometió que a mayor cantidad de tecnología, más fácil iba a ser la vida. Mira, yo recuerdo por algún motivo, no me preguntes por qué, pero a mí me gustaba mucho este tipo de datos, que de las primeras herramientas simples, de las primeras máquinas simples, tecnología simple, que surgió fue el tornillo, que seguimos utilizando hasta la fecha. Una estructura, en nuestro caso normalmente de metal, que tiene unos biseles continuos que van subiendo por la estructura. Que entonces esa herramienta te permite tanto atornillar algo como sacar tierra o agua o arena de algún lugar, ¿no? Y entonces el tornillo como una máquina simple, las palancas, las poleas, todas estas máquinas, desde que inventamos la rueda para acá, pues la idea era que nos hacían la vida más fácil. Y cuando llegamos al mundo de los años 60, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Acuérdate que, por ejemplo, el horno de microondas es uno de los vestigios tecnológicos que quedan en nuestra casa de lo que se utilizaba como parte de armas de guerra en la Segunda Guerra Mundial y tal. Y bueno, pues tenemos tecnología bélica en nuestras casas que en teoría nos iban a facilitar la vida, ¿no? Tenemos ahí además herramientas interesantísimas como las lavadoras y las licuadoras y los hornos de microondas y los lavavajillas y bueno, pues puedes tener hasta esta tecnología que se utiliza en Marte para que los robots que están investigando todavía de si hay vida o no en Marte, pues se van moviendo en la superficie marciana y entonces eso luego lo aplicamos a robotcitos que limpian nuestra casa y que le picas un botón o los automatizas y entonces el robotcito sale y barre, ¿no? Este tipo de cosas. Bueno, pues la idea que era nos iban a hacer la vida más fácil y resulta ser que la tecnología en realidad lo que ha hecho es una vida más estresante. Los grandes avances tecnológicos, lejos de hacer una vida más sencilla, hacen una vida más estresante. Nos pasó con el Internet, revolucionó totalmente el mundo a través de los teléfonos celulares, los teléfonos inteligentes. Ya está por ahí, y lo hemos platicado varias veces, el libro de la generación ansiosa de Jonathan Haidt, donde nos dice que particularmente la generación que tuvo su adolescencia en el 2010, pues le tocó un mazazo tremendo en su salud mental, en sus emociones, a consecuencia del advenimiento de los teléfonos inteligentes. Y entonces, pues surgen los teléfonos inteligentes y se vuelve un mundo más estresante. Luego, estamos viendo el nacimiento y la soberanía brutal que está teniendo la inteligencia artificial. Definitivamente, si la tendencia va para donde no la imaginamos, la vida no va a ser más fácil gracias a la inteligencia artificial. La vida va a ser más estresante a causa de la inteligencia artificial. Y entonces, bueno, lo que nos dice es la causa y la solución. En la caricatura de Los Simpson, Homero, hay un momento donde después de la ley de prohibición del alcohol en Springfield, Homero dice, por el alcohol, la causa y la solución a todos nuestros problemas de la vida, ¿no? Y entonces, pues podríamos decir lo mismo hoy en día con la tecnología en general y con la inteligencia artificial en particular. Por la inteligencia artificial, la causa y la solución a todo el estrés del planeta. Entonces, las personas que están haciendo sus estudios de educación superior y que están utilizando la inteligencia artificial, más de la mitad la están utilizando para aprender cómo contener el estrés.
el estrés de estar estudiando, el estrés de tener una vida académica superior, el estrés de lo que te demanda una universidad, con sus temas no solo académicos, sino además personales, físicos, emocionales, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces 63% buscó consejos sobre cómo manejar su ansiedad, su estrés, su depresión. El estrés que lleva entonces a la ansiedad. La ansiedad que es cuando las alarmas se te quedan pegadas, cuando vives en esta pregunta sin contestar, cuando estás con el, ay, ¿y si repruebo? ¿Y si me pasa? ¿Y si no lo logro? ¿Y si lo hago mal? ¿Y si? Esa es la ansiedad que genera el estrés. Y cuando tú vives en ansiedad, te desgastas. Y el desgaste va a hacer que te sientas triste, sin energía, con pensamientos inadecuados, con tristezas constantes, y eso se llama depresión. Pues 63% buscó solución en la inteligencia artificial para contener con estas emociones. Casi el 60%, 58.5%, utilizó la inteligencia artificial generativa para desahogarse o sentirse escuchado, sentirse escuchada. Esto es súper importante porque nunca habíamos sido tantas personas en el mundo. 8,300 y fracción millones de personas que habitamos este planeta, donde la mitad se siente sola. Es que es una paradoja brutal. Cuando éramos algunos cientos de miles seres humanos por el planeta Tierra y nos movíamos en comunidades de 40, 60, 70 personas, 100 personas, no te sentías solo, no te sentías sola. Cuando solamente estabas rodeado por 100 personas, te sentías profundamente en comunidad. Pero cuando habitas en una sociedad, en una ciudad, en una universidad que tiene miles de personas, es altamente probable que te sientas sola, que te sientas solo y que sientas que no hay quien te escuche. Tuve la oportunidad de ir a Ciudad Juárez y dar una breve conferencia frente a 7,000 personas, donde la mayoría de ellos eran estudiantes de nuevo ingreso. O sea, fíjate, la enorme mayoría de estos 7,000 alumnos eran de primer año. Era para ellos la conferencia. Estamos hablando no de Ciudad de México, no de Guadalajara o Monterrey, estamos hablando de Ciudad Juárez, una ciudad importante, con alta representación, pero no la más del país. Pues la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez resulta que tiene en su currícula, pues, a 1,000 alumnos de primer año, perdóname, cerca de 7,000 alumnos de primer año. Es un montón de gente, un montón de gente. Y entonces, esos alumnos, a pesar de ser tantos, se sienten solos. Lo que nos dice la encuesta nacional de inteligencia artificial generativa es que más de la mitad de las personas, universitarios, que utilizan la inteligencia artificial, la están utilizando para sentir que pueden platicar con alguien, sentirse escuchados. Cuando estábamos en la Facultad de Medicina, cuando yo estaba estudiando medicina en la Universidad La Salle, teníamos a un hermano lasallista, que era, ¿no?, nuestro sacerdote, que era a quien podías recurrir el día que necesitabas hablar con alguien. La mayoría nunca fue, pero tener ahí a unos pasillos de distancia, a unos metros de distancia, el consejo de alumnos y dentro del consejo de alumnos esta área dedicada al cuidado de la salud mental. Teníamos al hermano lasallista, teníamos también psicólogos y psiquiatras dentro de la plantilla, pero siempre es importante que en un lugar como una universidad haya un acompañamiento psicológico y psicoterapéutico, pero muchas veces el gran objetivo es meramente sentirse escuchado, sentirse escuchada.
Acuérdate que en esta encuesta estamos hablando especialmente de la población universitaria, pero muchas de las personas que me platican a mí en terapia, en consulta, que están utilizando la inteligencia artificial generativa, lo hacen porque, oye, pues de aquí a que veo a Rafa, que tengo consulta con él en una semana o en 2 o en 4, pues mientras voy platicando con ChatGPT o voy platicando con Claude o voy platicando con Gemini o con Grok o con quien tú me digas sobre mi sentir. Y es como llevar un diario. Te recomiendo profundamente llevar un diario. Si lo haces con la inteligencia artificial, adelante. Hay que entender que para eso sirve muy bien. Hay que entender que para escuchar es brillante la inteligencia artificial. Para hablar todavía tiene bastante que mejorar, sobre todo en términos de salud mental específicamente. Pero para escuchar, pues, es un gran lugar para llevar un diario, para llevar un registro de cómo va tu relación de pareja, cómo va evolucionando tu ansiedad, para llevar un registro de lo bueno, de lo malo, de lo regular que va pasando a nivel emocional en tu vida. Para eso sirve muy bien la inteligencia artificial. Pero vamos a un pequeño corte y regresamos a concluir esta temática después de unos minutos aquí en Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como @RafaLópezDR. Estamos de regreso platicando sobre el uso de la inteligencia artificial generativa en la educación superior por la encuesta nacional que hizo la Secretaría de Educación Pública en México, la SEP, y que nos dice que la inteligencia artificial generativa se utilizó para sentirse escuchado, para desahogarse en cerca del 60% de las ocasiones, pero que cerca del 50%, 47.2%, buscaba motivación. Esto me llama mucho la atención porque hemos perdido de vista cómo motivarnos. Y motivarnos tiene mucho que ver con la relación que tenemos con los otros. Acaba de pasar todo el tema del Mundial de Fútbol, particularmente la representación de la selección mexicana de fútbol soccer y cómo nos motivó a los mexicanos. Yo no sé cómo le haya ido en términos de motivación a Colombia, ¿no? A la selección Colombia y cómo impactó a toda su nación. ¿Qué pasa en Suiza? ¿Qué onda con Noruega? ¿No? Pero se ven muy motivados, muy motivados. Pero al menos lo que vivimos aquí en México, desde mi perspectiva, fue sin precedentes. Nos unió y nos vinculó en comunidad. Ya te he platicado mucho de que el proyecto de horizonte1.com, tú entras a la página web de horizonte1.com desde tu celular, desde tu tableta electrónica o desde donde quieras y te encuentras con este proyecto donde tenemos cursos pregrabados, actividades virtuales, presenciales, pero lo que buscamos en mucho es hacer una comunidad y hacer una comunidad que se motive a sí misma. Bueno, pues ¿qué quisiera yo más que tener el impacto tremendo de poder motivar a tanta gente como lo hizo nuestra selección mexicana? Muchísimas personas que no tenían ni idea de fútbol soccer, pero ni idea, que nunca en la vida les ha interesado si el penalti o la falta o el fuera de lugar de nadie, estaban volcadas en términos del mundial y de este fútbol que nos une y profundamente motivados. Si algo sacamos de este mundial, más allá de la derrama económica y más allá de los análisis deportivos y más allá de la despedida de Memo Ochoa o de lo que tú me digas, fue la motivación. México se motivó y veías a la gente motivada, feliz de estar atravesando la experiencia de que como comunidad México estaba haciendo un gran papel. Bueno, esa motivación
no viene cada 4 años. Sí, los mundiales normalmente nos motivan como mexicanos, pero esta vez fue especial al vivirse aquí en nuestro país, nuestro pedazo de mundial con la representación de la selección en Guadalajara, en la Ciudad de México, pues generó una motivación muy particular, que no se va a repetir fácil, que no se va a repetir en otros mundiales cuando los horarios de los partidos no correspondan tanto a nuestra experiencia ciudadana y demás, pero que lo necesitamos. Algo que me han dicho mucho después de todo este tema del mundial es, Rafa, es que nos hacía falta este no sé qué de emocionarnos, de distraernos, de motivarnos, de gritar, de juntarnos en familia y con los amigos y con la oficina y de estar esperando el gol de la selección y de cantar y de bailar y de las matracas y de los silbatos y ¡ay! Nos hacía falta. Pues algo que le hace mucha falta a las personas en el trabajo, algo que le hace mucha falta a las personas en las universidades, algo que le hace mucha falta a las personas en las calles es motivación. Pues casi la mitad de las personas que están utilizando la inteligencia artificial generativa en la educación superior lo hacen para que alguien los motive. Y la inteligencia artificial es muy buena en eso. O sea, es brillante. Te dice, no, hombre, qué bárbaro. Qué gran trabajo estás haciendo. Lo estás puliendo maravillosamente. Es que esa idea que pusiste al final, ¡ay, no, hombre! Me emociona. Y la inteligencia artificial te echa porras y saca la bandera y te dice que qué barbaridad y te habla por tu nombre y te dice ánimo, tú puedes, vamos a poder con esta tarea, vamos a dividirla en pequeñas etapas y vamos a hacer este trabajo y va a ser uno de los mejores y te motiva. Motivación que tiene mucha relación en su palabra con movimiento, emotion, emotion, las emociones, te lo he platicado muchas veces. ¿Para qué sirven las emociones? Las emociones sirven para convertirse en acciones. Para eso sirven las emociones. Nos mueven, nos motivan. Bueno, cerca del 50% buscó en la inteligencia artificial motivación. 88%, casi todo el mundo que está utilizando la inteligencia artificial, dice que la experiencia le es útil. Que utilizarlo es bueno, vaya. Que sí, ¿no? En estas encuestas que luego te hacen cuando vas a un restaurante o cuando vas a un hotel, oye, cuando hablas al servicio al cliente de una paquetería o lo que tú me digas, ¿no? Que te dicen, oye, ¿recomendarías nuestros servicios a alguien más? Porque el boca a boca se vuelve, fundamental para cualquier producto o servicio. Pues lo que nos dice la encuesta nacional sobre el uso y la percepción de la inteligencia artificial generativa que hizo la SEP es que el 88% de los alumnos de estudios superiores sí recomendarían que la gente utilice la inteligencia artificial con fines de atender sus emociones y su salud mental. Ahora, aquí viene un elemento importante que yo no sé cómo le vamos a hacer para equilibrar. Necesitamos voltear a ver el tema de la perspectiva de género desde una percepción de salud mental, pero nos surge. 61% de las personas que utilizaron la inteligencia artificial con fines de mejorar su salud mental, con fines de atender sus emociones, eran mujeres. 61%. 35% hombres y 4% personas que se identificaban con algún otro tipo de género. Ay, brillan por su ausencia. Es que los hombres
hablando de temas de género, el hombre cisgénero heterosexual, ¿no? Tradicional de toda la vida, los hombres, siguen muy rezagados en el desarrollo de su salud mental. Los hombres no hablan de salud mental. Los hombres no atienden su salud mental. Los hombres no buscan herramientas para mejorar su salud mental. Los hombres no le hacen caso a sus síntomas de salud mental. Y entonces los hombres siguen sufriendo los estragos de los trastornos mentales, de la ansiedad, de la depresión, de los intentos suicidas, no. Los hombres tienen un problema serio que se llama salud mental y que tiene que ver con el género. Es que aquí lo interesante es que es de género, no de edad, no de condición socioeconómica, no de situación cultural o académica. Aquí estamos hablando de hombres que tienen acceso a la inteligencia artificial, que están estudiando en el nivel superior, académicamente hablando, y que desde esta perspectiva, solo el 35% contra el 61% utilizaban la inteligencia artificial. Bueno, contra el 66%, ¿no? Pero por un tema de género, los hombres no hablan de sus emociones, ni siquiera con Grok o con Gemini o con Claude o con ChatGPT. Los hombres no hablan de sus emociones. Los hombres padecen sus emociones, pero no cuidan sus emociones. Entonces tenemos un tema importante donde la percepción de esto pues mejora para las mujeres. Las mujeres llevan décadas por delante de nosotros entendiendo quiénes son, cuál es su lugar en el mundo, qué está pasando con su autoestima, cómo están sus relaciones interpersonales, qué pueden hacer. A mí me encantaría que si estás viendo este video en YouTube o lo estás viendo en Spotify o en cualquier lugar donde puedes dejar comentarios, me platiques, pues en tu caso, por ejemplo, en términos de relaciones de pareja, si has utilizado la inteligencia artificial para consultar cómo tener una mejor relación de pareja o cómo vivir mejor la soltería o cómo atravesar mejor una enfermedad mental. ¿Y cuántas de estas respuestas que nos puedan dar serán de hombres? Hombres que dicen, oye, ¿cómo le hago para vivir mejor mi relación de pareja? ¿No? Traemos un rezago ahí importante. Entonces, bueno, pues un poco esto es lo que encontramos en la encuesta y que tenemos que voltear a ver con una perspectiva importante, porque pues esta encuesta no fue diseñada para analizar propiamente temas de salud mental, pero sí surge como un tema de conversación, ¿no? La intención fundamental de la encuesta era analizar cómo los estudiantes y los docentes estaban utilizando la inteligencia artificial, qué tanto, qué tan frecuentemente, los beneficios, los riesgos, pero brota este tema de decir, pues sí, para combatir el estrés, para atender mi ansiedad, para evitar una depresión, estoy utilizando la inteligencia artificial. De nuevo, yo creo que la inteligencia artificial ya no es un tema de opinión y de discusión. Va a estar siendo utilizada constantemente con fines de atender la salud mental. Sí o sí. Eso va a pasar. Por tanto, cada vez más vamos a encontrarnos con inteligencias artificiales que estén diseñadas específicamente para atender la salud mental. Hoy en día no lo están. Ni ChatGPT, ni Claude, ni Gemini, ni Grok, ni quien me digas que se sume esta semana, están diseñados originalmente para el manejo de tus emociones. Ya lo habrá, ¿no? No lo voy a hacer yo porque no es una de mis vocaciones y no me da tiempo, pero estoy seguro que habrá emprendedores brutalmente
brillantes que nos permitan tener herramientas de inteligencia artificial que sirvan específicamente para el tema del cuidado de la salud mental. Eso va a pasar, punto. Junto con eso tenemos que entender que para lo que hoy en día sí son útiles las más populares de las plataformas de inteligencia artificial generativa, es para llevar un diario, para tener alguien con quien rebotar ideas. Pero esas ideas luego hay que pedirle que las sintetice y que las platiques con un profesional de la salud mental. Entonces, a ti te pasa algo, se generan emociones, descárgalo en la inteligencia artificial. Que la inteligencia artificial te escuche, que ponga esas ideas en orden y que te permita hacer un análisis de qué ha pasado y qué podrías hacer al respecto. Cuando tengas ese análisis, vas y lo platicas con un profesional en salud mental. Y luego regresas y le cuentas a la inteligencia artificial qué te dijo el profesional de la salud mental al respecto. Porque si no hay un riesgo de que caigas como en el algoritmo en que te dé la razón porque sí, nada más porque estás hablando con él y porque está diseñada la herramienta de alguna manera para eso. Entonces, por favor, sobre todo es para desahogarte, para poder llevar esto a lo concreto y para tener sugerencias que poner sobre la mesa en un consultorio. Recuerda, si en algún momento necesitas algo urgente, no lo hables con la inteligencia artificial, no te esperes a recibir una consulta con un psiquiatra particular. Si hay una situación urgente, ve y atiéndete a un servicio de urgencias. En la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Psiquiatría, el Hospital Fray Bernardino Álvarez, pero en cualquier lugar ve al centro de atención en salud mental más grande que encuentres, ahí seguro hay un servicio de urgencias y si no, a un hospital general al servicio de urgencias. Pero es muy importante que entendamos que esas urgencias se tienen que atender ahí, que luego se da continuidad en los consultorios y que sí, siempre tendrás en tu celular, en tu computadora, en tu tableta, a la mano, con quién platicar. Haz un proyecto de tu salud mental y eso no tiene nada de malo. Y ve, sobre todo, descargando lo que te va pasando. Recuerda que, te lo he comentado, tenemos un episodio por ahí que se llama Diario Emocional, donde te digo que lo que te va pasando hay que traducirlo a palabras en qué pasó objetivamente hablando, qué sentiste emocionalmente y qué vas a hacer al respecto. Tú en los proyectos de la inteligencia artificial le puedes dar la indicación de que te haga preguntas específicas para poder entender lo que sea que le estés contando en esos 3 niveles. ¿Qué pasó? ¿Qué sentí? ¿Qué voy a hacer? Eso te permite desahogarte, te permite poner las cosas en orden y luego llevarlas con un profesional. Bien, pues hasta aquí nuestro episodio supracortical de esta semana. Te agradezco muchísimo que me escuches si es que lo estás haciendo en audio, que me oigas y me veas en YouTube si es que prefieres hacerlo en video y mientras tú y yo seguimos platicando en las redes sociales en @RafaLópezDR o pon Rafa López Psiquiatra y te encuentras con este contenido en todas partes. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Este fue el podcast de Supracortical. Gracias por escuchar Supracortical. Yo soy el psiquiatra Rafa López y me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que hayamos publicado. Recuerda que puedes encontrarme como @RafaLópezDR en todas las redes sociales. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte donde sea que estés escuchando este programa y así puedes enterarte todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.